Saludos amigos y amigas televidentes de todo el territorio nacional. Ya a esta hora por este canal y una red de cables a nivel nacional tienen en sintonía su programa Realidad TV. La realidad como es, solo aquí en Realidad TV. Yo soy Tomás Suriel Pérez y le invito a compartir una hora de comentarios y análisis de los principales acontecimientos ocurridos aquí en la República Dominicana y por supuesto en el resto del mundo. Gracias a los amigos y amigas televidentes que nos tienen en sus hogares. Recuerden que este programa puede ser visto en tiempo real por internet, www.sportvision canal 35. Y si quiere ver la programación diferida, pues váyase al canal de YouTube Realidad TV y ahí encontrará, bueno, los programas, el de hoy por supuesto, lo encontrará más tarde colocado en YouTube y los programas anteriores. Así es que tenemos diferentes vías para mantenernos en contacto con ustedes. Señores, en el país, y se puede decir que en mucha parte del mundo, se ha desatado un rebrote del COVID-19. Hay un rebrote que hay que ponerle mucho cuidado. Aquí en República Dominicana tenemos una ocupación de las unidades de cuidados intensivos en más de un 80%, sobre todo en el Gran Santo Domingo, que es donde se ha concentrado el rebrote. La vacunación avanza, pero a pesar de ello, siempre lo hemos dicho, aunque usted se vacune, tiene que tomar todas las medidas del lugar, las que sean recomendadas, porque la vacuna no evita que usted se contagie y que usted contagie a otro. Por lo tanto, hay un rebrote, hay preocupación, porque, como decía, hay un 80% de ocupación de cama en las unidades de cuidados intensivos. Y hay hospitales, centros hospitalarios, aquí en el Gran Santo Domingo, que no tienen cupo, que están agotados el 100%, incluyendo clínicas privadas. Entonces es una situación bien delicada. Se reportó el día de hoy, de este jueves, se reportó 3 fallecidos y una cantidad que sobrepasan los 1,000 de contagiados. Pero el problema está en que en el Gran Santo Domingo se han vulnerado las medidas sanitarias que se recomienda para enfrentar esta pandemia. Y aunque el presidente dijo que ve un poco difícil que se vuelva a las restricciones anteriores, pero eso va a depender. Porque si el rebrote continúa y se amplía el contagio, bueno, pues tendrá que adoptarse medidas enérgicas, como están abogando las autoridades de salud, que están pidiendo que se adopten medidas enérgicas. El Colegio Médico está señalando que si se quiere contener el rebrote, hay que adoptar medidas sanitarias más estrictas. En Argentina, en el día de hoy, esta noche anunció el presidente argentino,
presidente Fernández, 9 días de confinamiento para poder enfrentar la pandemia. De manera que no es un relajo. Hay mucha gente aquí en Dominicana que lo ha cogido de relajo, pero el COVID no es un relajo. Y vamos a ver si las autoridades son capaces de que se apliquen las medidas que hay que aplicar. Es verdad que a cada ciudadano no se le puede tener un policía al lado para que adopte la medida, pero hay centros de concentración de mucha gente que sí se pueden regular, porque usted comienza por los propietarios, por los empresarios, que tienen que ser responsables de adoptar en cada centro de concentración de personas las medidas del lugar. Porque si usted va a un supermercado, por ejemplo, ahí le exigen mascarilla. Para ponerle el ejemplo, y lo espera una persona con una gotita de gel para que se limpie las manos, ¿verdad? Y entonces, ¿por qué si usted va a un bar, usted tiene que andar sin mascarilla, aglomerado? Entonces ahí es que hay que adoptar medidas. Por ejemplo, en el área deportiva aquí, en el centro, el Palacio de los Deportes, se está jugando el torneo de baloncesto distrital. La Federación de Baloncesto suspendió la presencia de público en las gradas del Palacio de los Deportes, alegando que hay un rebrote y hay que cuidar y hay que proteger a la ciudadanía, etcétera, etcétera. Bueno, esas son medidas que se adoptan. ¿Usted me está entendiendo? Es decir, los responsables de recibir gentes en sus instalaciones tienen que aplicar medidas de control. Por eso yo abogo por esa situación. De manera que le toca a las autoridades de salud pública, a todas las entidades que tienen que ver con esto, hacer cumplir las medidas sanitarias. Y repito, se empieza a hacer cumplir las medidas sanitarias por los empresarios que tienen negocios, tienen instalaciones, que reciben gentes y que tienen que establecer el protocolo que se ha indicado. Y después, entonces, después de ahí usted obliga a cada ciudadano a que tenga que usar la medida. Usted no puede entrar a un banco a hacer una diligencia bancaria si usted no tiene una mascarilla. No lo dejan entrar. No lo dejan entrar. Entonces, yo creo que por ahí es que hay que adoptar las medidas, porque volver a la restricción, ¿verdad? Que la circulación, tempranas horas de la noche, oye, me es un fastidio para la ciudadanía. Volver a achicar, o mejor dicho, ampliar las horas de toque de queda es otro fastidio, porque eso lo que hace es que provoca desesperación en la ciudadanía. Cuando usted le dicen que a las 7 de la noche está cerrado el tránsito, ¿qué usted está provocando? Una situación incontrolable en el movimiento de tránsito, como sucedió cuando se tenían las restricciones a las 7 de la noche, a las 9 de la noche, etcétera. Ya más o menos a las 12 de la noche, pues es una hora prudente. Entonces, hay que poner atención a este brote que se ha desatado del coronavirus. Y ojo y cuidado
en la frontera. Ojo y cuidado en la frontera, porque en Haití se han dado a conocer que hay alguna cepa del virus que ya tienen presencia en ese país, que no son las que conocemos habitualmente. Entonces, eso amerita que se tenga ojo y cuidado con esa situación. Miren, el presidente de la República en el día de ayer anunció a través de una comparecencia televisada, una entrevista que le concedió a dos reconocidos periodistas del país, donde evaluó, ¿verdad?, los primeros 9 meses de su gobierno. Bueno, el presidente anunció ahí que la reforma fiscal que se estaba trabajando en ella para presentarla al Congreso en este año, que esa reforma fiscal queda para el año que viene. Y lo que ha hecho el presidente es escuchar a los diferentes sectores del país que le decían que no era el momento adecuado para una reforma fiscal, que la situación de salud que vive la República Dominicana y que vive el mundo no era aconsejable para que se hablara de una reforma fiscal, que la situación económica de estrechez que vive el ciudadano en el día a día, agravado por la pandemia, no era aconsejable una reforma fiscal. Se le decía al presidente, véase en el espejo de Colombia, que todavía hoy en día está levantada en protesta y no ha habido forma de contener las protestas ciudadanas. Que hay necesidad de una reforma, que hay que hacer la reforma fiscal, perfecto, pero no es el momento adecuado. Y el presidente entonces, con el anuncio que hizo en el día de ayer, pues pone en el tapete lo que se le había planteado. Es decir, el presidente puso el oído en el corazón del pueblo. No es momento ahora para hablar de una reforma. Sin embargo, de la que sí el presidente anunció fue un acuerdo para reformar el Código de Trabajo y la Ley de Seguridad Social. Se trata de un pacto social de la República Dominicana. Se realizó un evento en el aula magna de la Universidad Autónoma de Santo Domingo con la finalidad de producir modificaciones al Código de Trabajo que tiene 30 años ya en vigencia, lo cumplirá dentro de poco tiempo, 30 años en vigencia, el Código Laboral Dominicano, y la Ley 8701 de Seguridad Social, que cumple 20 años. Entonces dice el presidente que la nueva economía dominicana que estamos construyendo precisa justo ahora, en este momento, reformas estructurales
a largo plazo que afiancen un modelo sostenible, justo e inclusivo para todos los dominicanos y dominicanas, señala el presidente Luis Abinader. Perfecto. Por su parte, el ministro de Trabajo, Luis Miguel Descans, este es el hijo de Atoy Descans, ese prominente dirigente político, dice que la revisión y reforma del marco regulatorio que rige el empleo, el trabajo y la seguridad social en República Dominicana es lo que se va a conseguir con las modificaciones del Código de Trabajo y de la Ley de Seguridad Social. Bueno, digamos que perfecto, que eso está bien. Sí, buenas. Sí, buenas noches. Señor Julio César Santana. Saludos, ¿cómo están ustedes por ahí? Muy bien, muy bien. Estamos tratando el tema de la reforma fiscal que el presidente pospuso para el 2022. Bueno, eso es un tema de mucha actualidad porque, bueno, pero ya le dieron para atrás eso, ya no. Bueno, pues eso es lo que estamos comentando, que el presidente puso el oído en el corazón del pueblo porque diferentes sectores, actores políticos, sociales, económicos, le dijeron que este no era el momento para la reforma. Y él ha pospuesto para el 2022. En cambio, Julio, se está trabajando, ya se llegó a un pacto social de la República Dominicana para modificar el Código de Trabajo, que los empresarios, ya no los trabajadores, no, los empresarios quieren modificar o quieren que se modifique, y la Ley de Seguridad Social. Y yo digo que sí. Nosotros abogábamos, nosotros abogábamos porque la Ley de Seguridad Social se metiera ahora en este paquete de modificación. Recuerda eso. Y hablamos, además de la Ley de Seguridad Social, hablamos del Código Penal, que esas eran las modificaciones que habían que hacer en este tiempo. Pero el presidente agrega el Código de Trabajo. Pues perfecto. Vámonos con esas tres instancias: Código de Trabajo, Ley de Seguridad Social y Código Penal. Pero mira, una economía diezmada por la pandemia, donde se perdieron muchos empleos, cerraron muchas pequeñas y medianas empresas. Si una seguridad social no es lo suficientemente abarcadora, significa que el ciudadano, además de tener menos recursos, pero también va a tener menos acceso a los servicios de salud. Y ya incluso se había planteado que la ley 8701, que sería que la que rige la seguridad, el sistema de salud ahí, eso era para revisarlo creo que 10 años. Sí, así mismo es. Lleva más, y lleva 11. Entonces, la medida de parar una reforma fiscal, yo creo que es prudente porque es que la economía dominicana no soporta más. O sea, eso es para que el vaso se derrame y se desborde. Claro. Porque estamos hablando que la economía ha sufrido y tenemos una economía informal de más de un 57%. Es decir, la formalidad de la economía, la que rinde al fisco, impuestos, son un 43%. Entonces, si tú encima de eso tú vienes con una reforma fiscal que siempre apunta hacia los más débiles, entonces yo creo que fue muy sensato del presidente escuchar el reclamo, incluso lo que ha planteado el doctor Leonel Fernández, que no era el momento para eso. Aunque incluso, como tú planteabas en el programa pasado, aunque somos uno de los países con la menor presión tributaria
de América Latina, donde los países registran un 20, un 22%, nosotros estamos en un 14, un 15%. Pero aún así, no es el momento realmente para esos fines. Así que yo creo que por lo menos el país respira un poco y le quita un poco de tensión a una sociedad que está sobretensionada por esta debate económica y de dictadurista, ¿ves? Así es, el gobierno que se concentre en recuperar la economía y en emprender esta reforma. Yo creo que sí, que es factible, puede ser posible la reforma al Código de Trabajo, que ya tiene 20 años, y la reforma, tiene 30 años ya el Código de Trabajo, y la reforma al Código, a la Ley de Seguridad Social, que tiene cerca de 20 años, tiene 19 años en vigencia. Entonces, y el Código Penal tenemos 20 años por modificarlo. Yo creo que si emprendemos esas reformas es suficiente por este tiempo. Mira, la Ley de Seguridad Social hay que reformarla porque es una ley que solamente ha beneficiado a los ricos empresarios del sector financiero. Así es. Solamente ha beneficiado a ese sector. Y una muestra, un botón. Ahí están los fondos de pensiones. ¿Cuántos millones son? ¿Quién lo maneja? Bueno, debe ser más de 500 mil millones debe haber ahí ya. ¿Cómo 500 mil, Julio César? Está por 800 mil millones. Entonces, es una ley donde las AFP reciben la masa y los afiliados, que somos la mayoría, tenemos los huesos. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Por administrar un dinero que ellos no lo sudaron, sino que lo sudaron los trabajadores, los que aportan al sistema, y ellos por un asunto de tipo burocrático se llevan la gran tajada. Están llevando el 30% de los beneficios, que deja esa. Un país que tenga esas dimensiones, mira, no puede avanzar en su agenda de desarrollo, porque eso es un tropiezo para el desarrollo del país. Bueno, No se permite, por ejemplo, que un sector minoritario tan voraz como son esas instituciones le esté sacando el jugo a lo que el trabajador produce con muchas dificultades. Pues mira, no se puede hablar de desarrollo con un problema de esa naturaleza. Así es. Bueno, Julio, ya va en otro tema. ¿Tú recuerdas un libro de Antonio Saglul, ese famoso psiquiatra, profesor universitario de República Dominicana, que se llama Mis 500 Locos? Ah, sí, lo tengo allá en Santo Domingo, ese libro. Sí. Yo lo andaba buscando y no lo he encontrado, ese libro. Tengo que ver si lo consigo. Bueno, yo lo tengo, sí, lo traigo en Santo Domingo. Mira, la Procuradora General de la República, la doctora Miriam Germán, informó hace unos días en un programa de televisión que acudió, de las pocas entrevistas que ha dado, ¿verdad? Y dijo que habían 500 expedientes relacionados con la corrupción administrativa. 400 pertenecen a administraciones anteriores y 100 a la actual administración. Bueno, y esta administración lleva 9 meses ya, ¿verdad? 9 meses. Entonces uno se pregunta, óyame, pero ¿y es que en República Dominicana la corrupción se ha convertido en un problema cultural? Sí, claro. Aquí la corrupción ya es un problema, la corrupción es un problema cultural. Porque cuando tú me hablas que hay 500 expedientes, es una cosa asombrosa. No, claro, pero recuerda, Tomás,
más que hemos analizado que no solamente se desbordó toda la administración pública, sino que las instituciones que servían de control a eso fueron minadas también y salpicadas por la corrupción. Cámara de Cuentas, Contralorista. Entonces, eso hace que en República Dominicana, posiblemente con su análisis más profundo, deberá haber transitado el ciclo más bochornoso en América Latina en materia de corrupción, porque se llevó de paro las instituciones de controles. Así es. Mira, pero eso era la corrupción administrativa. En este gobierno hay que decir que el presidente Abinader ha dado buenas señales. Sí. Todo aquel que le ha asomado ha tomado medidas. Ahora, la que tomó recientemente fue la suspensión del director, el administrador de la Lotería Nacional, que está envuelto ahí en el caso de los números que se dieron de un sorteo donde hubo un fraude de más de 150 millones de pesos. Y el presidente lo suspendió para que haya libertad en la investigación. Y ha suspendido a otros funcionarios que se han visto envueltos en uno que otro caso. Es decir, que el presidente ha dado buenas señales, eso es importante. El director de lo fue suspendido ya. Pero también por problemas de irregularidades. Sí, parece que estaban investigando algo, lo suspendieron, lo quitaron. Bueno, el presidente está mandando buenas señales, me gusta eso. Es decir, no deja que el asunto tome mucho cuerpo, sino que actúa de inmediato. Claro, la sociedad ejerce una presión, porque mira, se venía reclamando, desde que estalló el problema de la lotería, se venía reclamando que había que ese administrador había que suspenderlo, había que destituirlo, porque no se concebía cómo se daba esa situación. Entonces es muy delicado. Hay un medio importante de comunicación. Tú sabes lo que por ejemplo, esto que tú estabas diciendo ahorita, o sea, ciertamente el presidente ha mandado señales claras de que no piensa dejar tolerar ese tipo de cosas. La preocupación mía es posiblemente la de mucha gente, que vemos como que cuando él da un paso hacia el frente, su partido de gobierno como que le retira la alfombra. O sea, como que no tiene una política clara de a cada paso del presidente, como decir, aquí estamos nosotros como institución gobernante para darle respaldo. Y eso debilita la lucha del presidente, porque se ve como que si él estuviera solo en esa lucha tan fuerte y tan tenaz. Él dijo anoche en una entrevista que le concedió a unos periodistas que él estaba consciente de que al final de su mandato él iba a tener muchos enemigos, incluso en la propia fila de su organización, porque él no iba a tolerar. Él ha dicho, el que la hace tiene que pagarla, tiene que enfrentar a la justicia, y él no se va a meter en nada de eso. Él no va a intervenir para que la justicia... Correcto, así mismo es. Bueno, él tiene la oportunidad de pasar a la historia como un presidente que al mínimo llevó la corrupción. Pero cuando hablamos de corrupción, Julio César, esta es la corrupción administrativa que estamos hablando, la que cometen los funcionarios civiles y militares, etcétera. Pero óyeme, la Dirección Nacional de Control de Drogas dice que ha logrado un récord en decomiso de cocaína en los 9 meses que lleva el actual gobierno. Dice que han confiscado 21,000 kilos de drogas y que han desmantelado 19 redes de narcotráfico y apresado 10,694 personas.
Y que de esos detenidos, el 94% son integrantes de los grupos que han sido desmantelados, son dominicanos, el 94%, y un 6% extranjeros. Y esos extranjeros son mayoritariamente colombianos y venezolanos. Sí, ese es el triángulo. Y dice que se utiliza Venezuela, Colombia, ¿verdad? Y se usan la costa de Barahona, Azua, Pedernales, San Pedro de Macorís y La Romana. Y los puertos de Jaina Oriental, Multimodal, Caucedo, para estas operaciones, ¿verdad? Oye lo que está diciendo esos 21,000 kilos nos hablan de 16 toneladas de cocaína. No, eso es inconcebible, ¿verdad? Nos hemos convertido en un verdadero puente. Eso es corrupción. Fue apresado en Estados Unidos, en Miami, el diputado Miguel Andrés Gutiérrez. Apresado y con una acusación fuerte de una acusación fuerte de 2014 lo viene siguiendo, una acusación fuerte de conspiración, sí, de 2014. Se le acusa de conspiración para distribuir cocaína sabiendo que serían importadas a los Estados Unidos. Conspirar para importar cocaína a los Estados Unidos. Y conspirar para poseerla con la intención de distribuir cocaína en los Estados Unidos. Y por eso se dice que podría enfrentar cadena perpetua en Estados Unidos. Perpetua, sí, si claro. no coopera. Eso, digo, él se va a transar, él va a cooperar y porque ya han comenzado a hablar. Lo primero es que, bueno, el sistema judicial de Estados Unidos permite este tipo. Mire, usted le puede cadena perpetua. Ahora, si usted no contesta esto de manera satisfactoria, lo que nosotros consideramos, entonces podemos hacer una renegociación. Pero eso, a él no lo despinta. Si llega a la negociación, puede fumarse de 40 o 50 años en el menor de los casos, si es que negocia. Si no quiere negociar, entonces se va con una perpetua. Pero la realidad es que eso también hace un planteamiento hacia el desenvolvimiento del sistema político de la República Dominicana. Los partidos políticos tendrán que buscar un filtro bien funcional. No, porque que permita detectar, tú dices un filtro, pero que el filtro es reconocer la trayectoria de sus militantes. Lo que pasa es que los partidos políticos aquí en Dominicana lo que le abren las puertas de las candidaturas a los que tienen dinero. Exacto. Entonces no le importa el mérito de sus dirigentes. No le importa el mérito ni la trayectoria de sus dirigentes. Le abren la puerta a los que tienen dinero. Y por eso es que el narcotráfico se ha metido en la política en Dominicana. Está metida casi en todos los partidos, ¿eh? Yo no creo que... Entonces cada narcotraficante tiene una especie de plan, de un mini plan social. No, pero ese mismo, el señor Miguel Gutiérrez, ese fue el más votado en Santiago. Fue por la boleta del Partido Revolucionario Moderno. Fue el más votado y era un hombre que hacía una labor de beneficencia extraordinaria en Santiago. Sí, no, es que se hundió y es posiblemente que tuve a señora llorar porque se lo llevaron lo dejaron preso, porque así se hacía con Pablo Escobar. Lo hicieron las personas cuando murió Florian Félix, la señora llorando. Cada vez que yo tenía un problema, una receta me la resolvía. ¿Por qué? Porque entraba. Pero tú no recuerdas el cónsul de La Vega, que después fue candidato y salió diputado
PRD, el más votado, el que traficó con los chinos. Sí. Bueno, se salió como el más votado, porque entonces, ¿qué es lo que se le está vendiendo a la sociedad? Pero ven acá, oye, pero traficar con droga te crea un estatus y un mérito en la sociedad, pero déjame meter al negocio. O sea, ese es el antivalor que va generando en la sociedad. Entonces, ¿qué hace que esos valores que pueden aspirar se repliegan y dicen, no, entonces yo tengo mérito, yo no voy a discutir, no voy a competir con ese monstruo económico? Entonces, si tú juntas todo eso, la corrupción administrativa, el narcotráfico y otras formas ilícitas que se desarrollan en República Dominicana, tú dices, pero venga acá, ¿y en qué sociedad que estamos? No, una sociedad. ¿En qué sociedad que estamos? Porque te voy a decir algo, Tomás, hay sectores que actúan en la sombra para convertirlo a nosotros en una sociedad fallida. Y como yo tengo mucha culpa encima, si viene el caos, en el caos todos somos iguales. Ahí no hay un hombre serio y mujeres de un lado y locos degenerados del otro. No, todos somos iguales en un caos. Y hay gente que apuesta a eso en la República Dominicana. Bueno. Entonces, por eso es que ese sistema, por ejemplo, de judicial que se está llevando, hay que rogarle a Dios que siga su curso normal, que no sea entorpecido por nada ni nadie, porque si fracasa, sobre todo con la persona que está encabezando eso, si eso fracasa, entonces la situación del país sería más desastrosa todavía. Bueno, vámonos a otro tema entonces, Julio. Porque, tú sabes que se ha anunciado que tenemos 23 kilómetros de verja perimetral. Le estamos presentando a los amigos televidentes una foto de la verja perimetral, de un trayecto de la verja perimetral. Es una verja de varias líneas de bloques, ¿verdad? De bloques, y tiene malla ciclónica y tiene alambre en el tope. Dice entonces que ya se han hecho 23 kilómetros de verja perimetral, principalmente en Elías Piña y Jimaní. Y que se ha logrado, ¿verdad?, con esa verja perimetral controlar en un tanto el robo de vehículos. No se puede pasar vehículos por ahí, motocicletas, ganado, ¿verdad?, y otras. Pero hay Tomás, paralelamente con esto, aparece la información que el canal de desvío del masacre está muy avanzado. Y bueno, un pero embajador que está cerca casi de la frontera ya. El presidente había dicho, en la entrevista que habían conversado que habían conversado con las autoridades haitianas y que el canal estaba detenido. Esa es la información que tiene el presidente. Esa es la información que tiene el presidente. ¿Qué embajador tú dices que está avanzado? Bueno, digo el embajador de Haití en República Dominicana, y aparecen informaciones que dicen que está muy bueno, aquí le estamos presentando a los amigos Mira, oye este dato, hay un trabajo, tal vez posiblemente que salga, si no este fin de semana mío o la próxima. ¿Tú sabes cuánto desde el 2017, este es un dato de un cálculo que hice, al 2020, la frontera le sale un promedio por año de 344 millones de dólares al gobierno dominicano? No, eso es un barril sin fondo. Oye, entonces estamos hablando que tú dices, ven acá, oye, pero son 367 kilómetros de frontera, pero nos están saliendo entonces en kilómetros como a 300 y pico de dólares. Porque bueno, tú sabes que el pasado ministro de Defensa, ¿cómo se llama? Paulino Sen. Paulino Sen había dicho
Se gastaban 50 millones diarios. Sí, el gasto operacional de la frontera. 50 millones. Consumir, sí, porque consumí el 60% del presupuesto, es decir, solamente le queda un 40% para demás. Entonces, si tú me dices que tú tienes que gastar en la frontera y que un soldado de la frontera cobra $150 mensuales, entonces hay una desproporción, oye, kilométrica. Bueno. Entonces, con Haití Tomás no se puede llegar a ningún acuerdo porque ellos te dan un abrazo y cuando te dan la espalda te meten el cuchillo por la espalda. Bueno. Eso es la práctica. ¿Tú recuerdas que ya ven en la frontera el acto donde el presidente haitiano, todo sudado, le dio un abrazo a Danilo Medina, presidente dominicano, porque estaban plantando unos árboles, y al otro día bajaron una medida que más de 15 productos no podían entrar al territorio haitiano, sí, dominicano. Correcto. Entonces, mira, Haití es un estado fallido. Entonces yo veo la Cancillería que si que vamos a reunir, usted tiene que plantear, mire, lo que vamos a acordar aquí, o si ustedes, mire, cerramos las negociaciones y no volvemos a la mesa de negociaciones hasta que ustedes nos respeten los acuerdos. Tengo que respetar, por Dios. Bueno, tenemos que apoyar que se esté haciendo la reja perimetral. Se va a establecer en los puntos más críticos, ¿verdad? Y ciertamente eso va a evitar el flujo de ilegales haitianos al país, y podría controlarlo, ¿verdad? Y de tráfico de ganado, robo de vehículos que se roban aquí en República Dominicana y se trasladan a Haití, tráfico de armas, en fin. Ojalá sirva de control, puede servir de control si se maneja bien esa reja perimetral. Y como tú dices, en cuanto al canal, pues el gobierno dominicano no tiene de otra que exigir del gobierno haitiano que respete los acuerdos internacionales que han llegado a ambos países sobre esos recursos naturales. No hay de otra. Claro, eso es. Bueno, Julio, gracias por tu participación en el día de hoy. Bien. Saludos a todos por ahí, así que pasen buenas noches. Ok, ya tú sabes. Recuerdo a todos. Bien, entonces, nos vamos a ir a una pausa y cuando regresemos vamos a abrir los teléfonos para que los amigos televidentes que quieran emitir sus opiniones lo hagan. Una pausa y en breve estamos con ustedes. ¿Qué es el coronavirus? Es un virus respiratorio que puede causar enfermedades que van desde un resfriado común hasta complicaciones graves. ¿Cuáles son los síntomas del coronavirus? Fiebre, tos y dificultad respiratoria. En casos más graves puede causar neumonía. Medidas de prevención. Puedes lavarte las manos con agua y jabón de manera frecuente. Al estornudar o toser, cubrirse la boca y la nariz con el antebrazo o un pañuelo. Evitar estar en contacto cercano con personas que tengan síntomas de gripe o resfriado. Recuerda, esta enfermedad puede darle a cualquier persona que tenga contacto con una persona enferma. Bueno, ábrame los teléfonos ahí para los amigos televidentes que quieran opinar. Señores, se le ha solicitado al ministro de Defensa, el general Morfa, ¿verdad?, que retire la carta que envió al presidente de la Cámara de Diputados en la que solicita modificar el proyecto de modificación del Código Penal para excluir a los militares de la aplicación de este código. Ustedes saben que antes
los militares y policías eran juzgados, entre comillas, por tribunales militares y policiales cuando cometían un acto que infringían las leyes del país. Y esos juicios lo que hacía era que en la mayoría de los casos encubrían los actos delictivos, criminales, violatorios a las leyes que cometían militares y policías. Entonces se ha planteado a partir del nuevo Código Procesal Penal y ahora en el Código Penal, que se está en proceso de reforma, se ha planteado que no, que los militares y policías, cuando cometan un acto que infringen las leyes, un acto criminal, cuando cometen un delito, tienen que ir, igual que cualquier ciudadano, a los tribunales ordinarios de la República Dominicana. Que solamente las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional pueden actuar con sus miembros cuando cometen una infracción interna, pueden actuar a nivel disciplinario. Pero que cuando cometen un asunto de carácter penal, tienen que ir a la justicia ordinaria. Y eso está muy bien. Eso habla de una sociedad que avanza. Entonces, ¿cómo se le ocurre al ministro Díaz Morfa enviar una carta? Carlos Luciano Díaz Morfa enviar una carta al presidente de la Cámara de Diputados para que los militares sean excluidos del Código Penal. No, señor. Tiene que ser igual que cualquier ciudadano ordinario. Buenas. Buenas noches. Sí. Bendiciones para usted, hermano. Mire, hermano. Gracias. Yo le voy a decir, claro, señor Berroa le habla de aquí de Santo Domingo. Ajá. Mire, yo conozco al ministro de Defensa, no soy su vocero para defenderlo ni nada, pero no sé a veces quién, si es que él dejó asesores de la antigua administración ahí, que a veces da palo a ciega en ciertas cosas. Hubo una carta, un memorando que puso el ministro de Defensa, no sé si usted se acuerda, en los días antes de matarse el de la Fuerza Aérea, el coronel de la Fuerza Aérea que se mató, que fue a verlo y no pudo verlo porque ahí le recomendaron un memorando de que para ver al ministro, que si yo qué, sí. Que ahora él sale con esto de enviar esta carta, de que por Dios, Carlos Luciano Díaz Morfa, que era un hombre serio, porque sabemos que era un hombre serio, porque ha dado cátedra de ser un hombre serio, no te dejes manipular por cosas de gente que quizás estén ahí, que te asesoran mal, para que tú caigas en cosas como esa, que lo que es una vergüenza en el país. Y nosotros, un hombre como tú, que es el ministro de Defensa, donde recae la soberanía de este país, que sabemos que está segura en tus manos, no cometas esas idioteces, por el amor a Dios. Nosotros te apoyamos y te queremos, pero no cometas esas cosas. El militar que hizo su vaina, que también pague la justicia ordinaria, que es lo que corresponde. Así es. Deja eso, hermano querido, que este país te lo va a agradecer. Buenas noches, hermano. Bueno, gracias, hermano. Así mismo es, así mismo es. Los militares no son ciudadanos superiores a los demás ciudadanos. Todo el que cometa un acto indebido tiene que ir a los tribunales ordinarios de la República Dominicana, sea militar o no sea militar, sea policía o no sea policía, no importa quién sea. Eso es lo que dice la Constitución de la República. Eso es lo que dice el buen derecho, eso es lo que dice una democracia. De manera que si esa carta la envió el ministro de Defensa al presidente de la Cámara de Diputados, debe retirarla, como se lo está pidiendo Participación Ciudadana, que apoyamos a Participación Ciudadana en ese sentido. Señores, a nivel internacional
a nivel internacional se está dando una situación en Palestina e Israel, una mini guerra de la que tienen tanto tiempo envueltos. Entonces, en el día de hoy se ha producido el alto al fuego, que entraría en vigencia a partir de las 2 de la madrugada del día de hoy. Buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Sí. Disculpe, hermano, por el comentario que usted va a hacer de Palestina, pero Ajá. quería decirle algo antes que se me escape. Buenas noches. Vamos a ver. Yo quiero que este programa, yo sé que lo ven en el Palacio y en muchas instituciones, y muchos funcionarios lo ven. Yo quiero que si el presidente o alguien está escuchando esto, que le haga llegar la voz al senador Antonio Tavera, que después que muchos ciudadanos de aquí, desde Santo Domingo, que nos matamos para que él sea senador, ahora ese señor es enemigo del pueblo. Ese señor, para entregarle una simple carta del Senado de recomendación para llevarla a una institución, ni eso le da a un ciudadano ahora. Ahora que está ahí en el Senado, ahora el pueblo, ya el pueblo no ve el pueblo. Y así como él, hay varios senadores y muchos funcionarios, pero que se preparen, que 4 años van como si nada, que se hagan ricos ahí, abusadores. Mire, señor director, usted tiene un video ahí de una serie de manifestaciones de apoyo a Palestina. Vamos a ponerlo a rodar. Bueno, le decía que en Palestina y en Israel, que han estado enfrentados, ¿verdad?, en estos días, de una forma desigual, por supuesto. Israel cuenta con el ejército, con el 4.º ejército más poderoso que tiene el mundo, y Palestina no tiene ni siquiera ejército, tiene milicias, ¿verdad?, que combaten. Van más de 200 muertos en 11 días de enfrentamiento entre israelíes y palestinos. Esa es la situación. Y hoy se llegó a un acuerdo para el alto al fuego. ¿Tú viste en esa ese país. manifestación? Sí, hay manifestaciones en diferentes partes del mundo, claro. Es la lucha de David y Goliat. Sí, pero la semana pasada o la antepasada, nosotros recordamos que presentamos en este programa una gráfica de lo que era el territorio de Palestina en 1948, que está en color verde. Y hoy vemos que ese territorio verde que corresponde a Palestina, lo que quedaban eran algunos puntitos. Y la verdad es que nosotros en este programa dijimos que eso era producto del genocidio y del imperialismo israelí que están tratando de aplicar respecto al territorio palestino y respecto a los palestinos, porque en el caso de los palestinos ellos están aplicando una política de arrasar con esa población que, como tú acabas de decir, no tiene un ejército, y ellos tienen un ejército súper sofisticado, los israelíes. Y yo honestamente podrán decirme que yo estoy aquí teniendo una política en contra de Israel, pero caramba, nosotros nos dieron botas y bayonetas en 1916 y en 1965 y sabemos como pueblo dominicano, es más, hasta 1822 la conocemos históricamente, y por lo tanto yo creo que la característica que más nos aconseja a los ciudadanos dominicanos es la de la solidaridad. Bueno, sí, hay que mantener la solidaridad, lógico, una lucha de muchos años, pero hay que reconocer que en este caso de ahora, la provocación vino de un grupo del cual no hay control de las autoridades palestinas, que el grupo Hamas, que tiene mucha incidencia en Gaza,
y que fue el que provocó, bombardeó. ¿Tú sabes cuántos misiles le ha tirado a Israel? 4.000 misiles en estos 11 días. Pero claro, Israel tiene mucho más poder bélico que ellos y apenas hay unos 10 o 12 muertos en Israel y más de 200 en Palestina. Y lo peor del caso es que lo que han sufrido no han sido combatientes. No. Son exactamente es la población indefensa. Correcto. De ambos lados. Niños, mujeres, indefensos ciudadanos de todo el mundo. Ahora, la situación es difícil, yo quiero ponerlo cuentas claras. No es solamente por las acciones de Hamas. Es que desde 1948 que se fundó el Estado de Israel por las resoluciones que hubieron en aquel tiempo del posguerra, Israel ha estado aplicando una política de asentamientos ilegal, es decir, de ir asentando familias, ocupando el territorio, eso es así. Individuos israelitas, para que entonces ya en esos asentamientos no quepa el ciudadano palestino, y entonces lo van, como quien dice, empujando y corralando hasta el extremo de que son prácticamente ciudadanos que andan por la vía de lo que es el destierro. Bueno, pero ya lo importante es que se llegó a un acuerdo para el alto al fuego y que ese acuerdo entra en vigencia a partir de las 12 de la noche de este 22 de mayo, porque ya tenemos una diferencia. Eso es un alto al fuego momentáneo, porque bueno, los territorios no se lo van a devolver con eso. Pero por lo menos el alto al fuego. Señores, hemos concluido por el día de hoy su programa Realidad TV. Julio César Santana, ambos y Tomás Uriel, les deseamos que pasen buena noche y que nos veamos en un próximo programa. Hasta la próxima.